Irene es ingeniera agrónoma, egresada en 1999 de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Rosario. Posteriormente, en el año 2006, realizó su maestría en producción animal en la Universidad Nacional de Mar del Plata, y en el año 2014 terminó su PhD en la Universidad de Minnesota, Estados Unidos. Actualmente se desempeña como profesional en el área de investigación en producción animal de la Estación Experimental INTA General Villegas, ocupando además cargos de jefe de grupo de producción animal de la misma estación experimental, presidente del Comité Técnico para el Cuidado y Uso de Animales de Experimentación del Centro Regional Buenos Aires Norte en INTA. Irene ha participado y gestionado 15 proyectos de investigación y desarrollo en el área de nutrición, alimentación y bienestar de bovinos para carne. Además ha revisado resúmenes presentados a la sección Nutrición y Alimentación del Congreso de la Asociación Argentina de Producción Animal y manuscritos para revistas extranjeras. También fue editora asociada de la Revista Argentina de Producción Animal y directora, codirectora y jurado de 18 tesis de maestría y doctorado, además de directora de becarios y pasantes. Por otro lado, Irene ha realizado numerosas presentaciones en jornadas y exposiciones, a la vez que fue autora y coautora de numerosas publicaciones científicas. Irene, dicho esto, te presento, le doy las gracias también a la gente de Fibro por colaborar para poder tener hoy esta presentación acá. Bueno, bárbaro. Muchas gracias, Fernando, por la introducción y la presentación. Gracias a la Cámara por invitarme a compartir con ustedes esto que vamos a ver a continuación, y bueno, a toda la gente que se ha sumado para compartir esta tarde y los resultados de un ensayo que hicimos el año pasado, en combinación con la gente de Fibro, y que, como Juan comentó, se titula Uso combinado de virginiamicina y monensina en la terminación a corral de novillos. Vamos a ver lo que son efectos, digamos, sobre la salud ruminal y hepática y sobre la respuesta productiva. En la terminación de novillos a corral, uno de los objetivos fundamentales es maximizar la conversión de alimento en producto, para lo cual habitualmente se utilizan dietas con alta participación de granos con distintos grados de procesamiento o de humedad. La digestión de este tipo de dietas conlleva significa una elevada extensión y tasa de digestión dentro del rumen, y esto genera una elevada y una rápida concentración de ácidos grasos volátiles en el rumen, lo cual puede desencadena un descenso de pH ruminal. Si ese pH ruminal desciende a niveles, donde pone en jaque, por decirlo de alguna manera, la salud del rumen, obviamente eso disminuye o afecta en forma negativa el bienestar animal. Si ese pH se perdura, digamos, en niveles bajos y por prolongada cantidad de tiempo, puede llegar a provocar lesiones de la pared ruminal, y eventualmente esas lesiones pueden provocar el desarrollo de abscesos hepáticos. Obviamente todo este escenario impone un desafío a la salud ruminal y eventualmente hepática de los animales. Existen diversas estrategias para poder mitigar o controlar los descensos grandes y bruscos de pH. Entre esas estrategias está la utilización de aditivos dietarios, que son moduladores de la fermentación ruminal, tales como la monensina y la virginiamicina. La monensina afecta a bacterias del tipo gram positivo. Dentro de este grupo encontramos las bacterias que digieren fibra y las bacterias que generan ácido láctico. Como sabemos, el ácido láctico es un potente reductor del pH ruminal. Y en este esquema es simplemente para mostrarles en forma muy esquemática por qué, digamos, las bacterias gram positivos son susceptibles a la monensina. Estas bacterias carecen de una segunda membrana, es decir, una membrana celular externa y una capa de lipopolisacáridos, a diferencia de las gram negativas, y esto hace que este tipo de células sean permeables a la monensina, y por lo tanto sean susceptibles. Básicamente lo que hace la monensina es ubicarse, digamos, en la membrana de las bacterias, en la membrana celular,
y bombea potasio desde el interior de la célula hacia afuera e ingresa protones o hidrógenos, y también ingresa sodio y quita hidrógenos desde el interior de la célula hacia adentro. Dado que el gradiente de potasio es mayor que el gradiente de sodio, los protones se terminan acumulando adentro de la célula. Obviamente esa acumulación de hidrógenos o de protones dentro de la célula bacteriana reduce el pH de la bacteria y esto provoca efectos negativos. Entonces, para poder contrarrestar, o digamos, para poder empezar a deshacerse de esos protones que se van acumulando, la bacteria pone en juego mecanismos que consumen energía para poder liberar esos protones desde adentro de la célula hacia el medio, en contra de un gradiente de concentración, porque fuera, digamos, en el ambiente ruminal hay muchos más hidrógenos que dentro de la célula, por lo tanto, para poder bombear esos protones desde adentro hacia afuera, necesita consumir energía. Ese consumo de energía hace que una mayor proporción de energía se pierda, digamos, por decirlo de alguna manera, en este mecanismo, y quede menos energía para procesos que tienen que ver con el crecimiento y la multiplicación de la bacteria, y eso eventualmente se traduce en muerte celular. Ese es básicamente el mecanismo de acción de la monensina. En cuanto a la virginiamicina, también afecta a bacterias del tipo gram positivo, pero también tiene efectos sobre una bacteria que se llama Fusobacterium necrophorum, que es una bacteria gram negativa y que es considerada el principal agente causal de abscesos hepáticos. A diferencia de la monensina, la virginiamicina interfiere en la síntesis de proteína y de esa manera inhibe también la multiplicación celular y eventualmente ejerce su efecto bactericida. Al actuar sobre prácticamente el mismo grupo de bacterias, los efectos de la monensina y de la virginiamicina, suministrados por separado a nivel ruminal, los efectos sobre el rumen y sobre la performance de los animales son similares. Sin embargo, debido a que los modos de acción son distintos, como comenté anteriormente, entre uno y otro, y también debido al efecto adicional que tiene la virginiamicina sobre esta bacteria causante o principal causante de abscesos hepáticos, estos aditivos podrían complementarse cuando se combinan, ¿no? O cuando se dan en conjunto. Perdón, ahí está. Por lo tanto, la hipótesis que nos planteamos para el trabajo fue que el uso combinado de virginiamicina y de monensina en la dieta, a través de mejoras en la salud ruminal y en la salud hepática, podría incrementar el desempeño de los animales alimentados a corral respecto de cualquiera de estos dos aditivos utilizados por separado. Si bien existen antecedentes en la bibliografía referidos al uso combinado de estos aditivos, las dosis que se utilizaron en esos trabajos difieren de aquellas dosis que son sugeridas por Marbete, o en esos estudios no se evaluaron tratamientos dietarios con monensina o con virginiamicina como controles positivos, para saber si la combinación mejoraba en algo aquello que ya producían estos aditivos por separado. Por lo tanto, el objetivo de que nos planteamos para este trabajo fue evaluar el impacto de la inclusión dietaria de virginiamicina y monensina a las dosis de Marbete sobre el pH ruminal, la ocurrencia de abscesos hepáticos y la respuesta productiva de novillos terminados a corral respecto del uso de estos aditivos por separado. Para contarles un poquitito cómo fue el ensayo, lo que planteamos tres tratamientos. Uno de ellos fue con 30, o sea, era una ración que contenía 30 miligramos de monensina por kilo de materia seca, que es la dosis recomendada para la monensina. Otro tratamiento con 25 miligramos de virginiamicina, y la combinación de estos dos en un tercer tratamiento. La dieta base que le dimos a los animales estuvo constituida por 18% de silaje de maíz, 74% de grano seco partido, de grano de maíz,
4% de grano de soja, 2% de un suplemento que tenía vitaminas, minerales y el aditivo que le correspondía o la combinación, y un 1% de urea. Los ingredientes mayores, como lo ven acá, se mezclaron, digamos, en un mixer experimental, y los ingredientes menores se pesaron, digamos, y se incorporaron luego, pero pesados en una balanza de mayor precisión. Utilizamos 144 novillos de 331 kilos de peso vivo inicial, los agrupamos de a 6 en 24 corrales, y los bloqueamos por peso vivo inicial y por color de pelo. Ya que utilizamos Angus de color negro y colorado. Los adaptamos a los animales durante 21 días hasta que llegaron a la ración final, aumentando, digamos, la concentración de grano en forma paulatina y la oferta de alimento. El periodo experimental, es decir, el periodo durante el cual tomamos mediciones, duró 92 días. 10 días antes de iniciar el periodo de mediciones, colocamos sondas para medir pH en 2 animales por corral, y estas sondas estaban programadas para poder registrar y almacenar el pH cada 10 minutos. Perdón. Un día antes de comenzar el ensayo, y el día 92, encerramos a los animales sin acceso a agua ni a comida por 16 horas. Y al día siguiente los pesamos para poder registrar el peso vivo desbastado, el área de ojo de bife y el espesor de grasa dorsal. Esta foto, o esta figura que ven aquí, es la antena, digamos, que recibía la información que mandaban los bolos que estaban adentro, las sondas, digamos, que estaban adentro de los animales, y enviaban toda la información de pH. Y nosotros podíamos ver la evolución del pH cada 10 minutos en el teléfono o en la computadora. La comida la entregamos una vez por día a la mañana, y antes de entregar la ración hacíamos lectura de comedero para poder ajustar la oferta y el suministro de alimento. Los comederos los barrimos una vez por semana y tomamos muestras, digamos, y pesamos esos remanentes. El día 100 los animales se faenaron, en ese momento obviamente registramos el peso de la carcasa, calculamos el rinde, como el peso de la carcasa dividió el peso vivo final desbastado, y en la planta de faena recuperamos las ondas de pH, que son estas que ven acá en esta foto, los hígados y los rúmenes, que estaban identificados con el correspondiente número. Disculpen, tengo la voz en pésimo estado, así que me van a ver tomar agua cada rato. Con los rúmenes y los hígados identificados con el número de garrón. Todo esto se transportó de vuelta al experimental para hacer todas las determinaciones. Obviamente después del cajón de noqueo, digamos, había una persona que estaba identificando la caravana del animal para saber a qué tratamiento pertenecía, con el número de garrón. Entonces de esta manera pudimos identificar todos los rúmenes y los hígados. En cada hígado contabilizamos los abscesos hepáticos y los clasificamos según el tamaño y la ubicación, para poder identificar, digamos, abscesos internos. Lo que hicimos fue cortar los hígados cada 1 pulgada. A su vez, los hígados que presentaron abscesos hepáticos se clasificaron en 3 categorías, A- cuando tuvieron hasta 2 abscesos pequeños, como A+, cuando tuvieron al menos un absceso grande o más de 4 abscesos medianos, y el resto de las situaciones simplemente como A. En cada rumen
cuantificamos la superficie externa e interna dañada en relación a la superficie total, y para eso utilizamos una cuadrícula, como la que pueden ver ahí en la foto, que tenía 20 cuadrantes de 16 por 16 centímetros, y a su vez había marquitas cada 2 centímetros. Dentro de cada uno de esos cuadrantes determinamos la ausencia o el acortamiento de papilas, si había algún tipo de enrojecimiento, inflamación, hiperkeratosis, alguna úlcera, o cualquier otro tipo de agresión. Y bueno, para ir entrando un poquito en los resultados, a ver qué vimos después de todo esto, simplemente una aclaración para los que no estén familiarizados con lo que significa un valor P, que es una probabilidad. Es para saber, digamos, si las diferencias que nosotros estamos viendo en términos numéricos realmente se pueden considerar diferencias o no. Cuando esos valores P son menores o iguales al 5%, eso nos indica que lo que estamos viendo en números es que esas diferencias numéricas entre tratamientos realmente difieren. Si esa probabilidad, o ese valor P, está entre 5 y 10%, es que nos dice, digamos, o asumimos que los promedios tienden a diferir, o decimos que los promedios tienden a diferir. Y también utilizamos letras para poder marcar esas diferencias. Entonces, cuando vean un promedio o dos promedios que tienen la misma letra, eso significa que son iguales, ¿eh? Por más que numéricamente haya alguna diferencia, no se pueden considerar distintos. Y el caso contrario, ¿no? Si tienen letras distintas es porque efectivamente son diferentes. Yendo un poquito entonces ya a los resultados, lo que observamos en términos de consumo fue que, a ver si me da bolilla el mouse, en términos de consumo, los animales que recibieron la combinación de los dos aditivos consumieron menos respecto de los grupos que habían consumido los aditivos por separado, y eso no solamente se dio en términos absolutos, sino también en el consumo relativo al peso. Lo que fue interesante de esto es que este comportamiento o este resultado se evidenció desde el inicio de la experiencia. Fíjense, la línea esta amarilla es la línea de es el consumo, digamos, de los animales a través de los días de alimentación, de los animales que, en el caso de la amarilla, de los animales que recibieron la combinación de los dos aditivos. Fíjense que respecto de los otros dos grupos, esos animales siempre consumieron menos, es decir, siempre esa línea estuvo por debajo de las otras dos. Es decir, fue un efecto muy consistente sobre el consumo. A pesar de que los animales que recibieron la combinación consumieron menos, la ganancia de peso no fue afectada, se consideró la misma entre tratamientos, y por lo tanto eso se tradujo en una mejora en la eficiencia de conversión de ese grupo de animales. Es decir, este grupo de animales requirió menos kilos de alimento por cada kilo ganado, 5,7 respecto de 6,3 en el caso de los otros dos tratamientos. En forma similar, el peso de la carcasa fue igual, con un P altísimo, digamos, ya no se puede considerar diferente, pero si entonces calculamos la cantidad de alimento consumida por cada uno de los grupos durante todo el periodo de alimentación y lo dividimos por los kilos de carcasa que obtuvimos, obviamente el grupo que recibió la combinación de los dos aditivos requirió una menor cantidad de alimento por kilo de carcasa obtenido. El resto de las variables no fueron afectadas por el tratamiento, es decir, fueron similares entre tratamientos, y podemos decir que los animales se terminaron con un peso final aproximado de 470 kilos, con un 57,5% de rinde, 5,5 milímetros de espesor de grasa dorsal y un área de ojo de bife de 70 centímetros cuadrados en promedio. Yendo un poco a lo que encontramos en los hígados, lo primero que podemos marcar
como ven aquí en esta columna, todos valores de P por encima de 5 y 10%, es que no hubo diferencias entonces en la proporción de hígados con abscesos hepáticos, que son estos números que están aquí arriba, en este primer renglón, como así tampoco hubo diferencias en la severidad de esos abscesos. Ahora vemos un cachito más. En términos generales, la prevalencia de abscesos hepáticos, es decir, cuántos hígados, del total de hígados, el total de animales, cuántos hígados encontramos con al menos un absceso, ese porcentaje fue del 24% en promedio, de vuelta, no hubo diferencias estadísticas entre tratamientos, y esa prevalencia está bastante en sintonía con lo que reporta la bibliografía. Sin embargo, el nivel de daño, es decir, la cantidad de abscesos por hígado, el tamaño de esos abscesos, fue bastante inferior. En este caso observamos un promedio de 1,6 abscesos por hígado, con un máximo de 4 que lo observamos solamente en uno de los animales. Y otro dato importante es que el 83% de los hígados que presentaron al menos un absceso, es decir, de todos los hígados afectados, el 83% se clasificó como A-, es decir, la categoría de menor agresión, por decirlo de alguna manera. Y ninguno de los hígados se clasificó como A+, que es la categoría de mayor intensidad de daño. Esto sí es contrastante con lo que han encontrado otros autores, por ejemplo, lo reportado por Castillo López en el año 2014, ellos hicieron un relevamiento en feedlots de Estados Unidos, en plantas de faena de Estados Unidos, y encontraron que entre el 50 y el 60% de los hígados afectados, de los hígados con abscesos, clasificaban como A+. Entonces, vamos a hacer una diferencia importante con otros reportes. Esto es para que tengan una idea más o menos con lo que nos encontramos cuando observamos los hígados. En esta figura, bueno, este es un absceso interno, que ya digo, los detectábamos haciendo esos cortes que estaban separados por 1 pulgada. En la figura B, este es el absceso más grande que observamos, que fue clasificado como absceso mediano. En la figura C, esto que marco aquí, es un absceso que se resolvió, que normalmente dejan ese tipo de cicatriz, digamos, en forma de estrella, y en la figura D, un pequeño absceso superficial. Para pasar un poquito a contarles lo que observamos en rumen, en primer lugar les comento que no observamos daño en la pared externa del rumen, es decir, al rumen lo miramos de la pared externa, y después obviamente miramos la cara interna del rumen. En la pared externa no observamos, o sea, al menos visualmente no vimos ningún tipo de daño, por lo tanto todos los resultados que les comento a continuación refieren a la pared interna. Nuevamente lo primero que marcamos es que no hubo diferencias en la proporción de rúmenes dañados, como así tampoco en la severidad o en la intensidad del daño. Aproximadamente, en promedio, digamos, el 67% de los rúmenes mostró un nivel de daño. Eso es un número que nos llamó la atención, es decir, en promedio, sin diferencias entre tratamientos, el 67% de los rúmenes presentó algún nivel de daño. Es un porcentaje, una prevalencia bastante importante. Sin embargo, el nivel de daño, la intensidad, digamos, de esos daños fue relativamente baja, en un promedio de 3%, y solamente en 3 rúmenes encontramos un nivel de daño máximo que estuvo alrededor del 9%. Acá pueden apreciar algunas imágenes, en las 2 figuras, digamos, de arriba, se pueden ver cómo estas regiones, digamos, que están un poco más escasas, digamos, de papilas, un poquito más claritas, con algún tipo de lesión. Normalmente las lesiones ruminales las encontramos en el piso del saco ventral,
Y esto es para que comparen, digamos, con las figuras de abajo. Estos dos rúmenes son rúmenes sanos, digamos, donde no encontramos, al menos con una observación visual, no encontramos ningún tipo de daño evidente. Y acá sí, más en detalle, algunas de las agresiones, o insultos, como se le dice también, a la pared ruminal. Nosotros cuantificábamos cuánto ocupaban todo este tipo de agresiones, como por ejemplo este sector con menos papilas, este tipo de cicatrices. Aquí en esta figura, por ejemplo, ven todos esos pequeños puntitos, esos son papilas de muy corta longitud. Esta es una zona donde se barrieron las papilas. Esto es una agresión importante. De vuelta, la superficie que ocupaba era pequeña, pero es una agresión importante. Esta es una zona de enrojecimiento, y bueno, estas así se ven, digamos, o deberían verse las papilas normales. Como les comenté, la proporción de rúmenes lesionados fue del 67%, y ese 67% fue mayor respecto de la de hígados con abscesos, que fue del 24%. Esto en realidad era algo relativamente esperado, ya que las lesiones ruminales son una precuela de los abscesos hepáticos, es decir, normalmente primero se desarrolla una lesión ruminal que eventualmente puede derivar en el desarrollo de abscesos hepáticos. Entonces, habernos encontrado con una prevalencia de lesiones ruminales mayor a la de los hígados, bueno, era algo relativamente esperable. Lo que sí encontramos, o observamos, digamos, entre tratamientos, es que en los animales que recibieron solamente monensina, el porcentaje de animales que presentó hígados con abscesos fue del 6%, dentro del grupo de animales que no tuvieron lesiones ruminales, mientras que ese porcentaje se elevó a 29% en aquellos animales que sí tenían lesiones ruminales. Es decir, cuando los animales recibieron solamente monensina, el porcentaje de hígados con abscesos tendió a ser mayor cuando los animales también tenían lesiones ruminales. Esto solo se observó en el caso de los animales que recibieron solo monensina. Fíjense que los valores de probabilidad en los otros tratamientos no fueron significativos. Y esto nos lleva a decir que dentro de los animales que recibieron solamente monensina, aquellos que tuvieron lesiones ruminales tendieron a ser más propensos a desarrollar abscesos hepáticos. En el mismo sentido, aquellos animales que recibieron solamente monensina, el porcentaje de animales que presentó ganancias de peso inferiores al promedio fue de 41% cuando esos animales tenían un rumen sano. Mientras que cuando los animales tenían un rumen dañado, o un rumen con cierto nivel de daño, no vamos a decir dañado, pero con cierto nivel de agresión, ese porcentaje se elevó a 68%. Y eso de vuelta solamente lo vimos en los animales que recibieron monensina sola. Por lo tanto, podemos decir que dentro de los animales que recibieron solo monensina, aquellos que tuvieron lesiones ruminales tendieron a ser más propensos a ganancias de peso inferiores a las ganancias de peso del promedio. En cuanto a las variables asociadas a pH ruminal, que son todas las que rescatamos, digo, que construimos, no que rescatamos, que construimos a partir del pH de las sondas, de vuelta, no hubo diferencias entre tratamientos, no hubo diferencias evidentes entre tratamientos. El pH promedio estuvo alrededor de 6,1, 6,2, con un mínimo cercano a 5, que es un valor bajo, es un valor, digamos, que puede provocar problemas. El tiempo durante el cual el pH se mantuvo por debajo de 5,6, que es el valor que se considera como, digamos, como acidosis, estuvo alrededor del 10%, es decir, el 10% del tiempo los animales estuvieron con un pH que, digamos, al cual ya le tenemos que prestar atención desde el punto de vista de la acidosis. El área, que es una variable que tiene unas unidades extrañas, pero en realidad
lo que nos sirve es para complementar la información del tiempo, es decir, el área nos dice no solamente por cuánto tiempo los animales soportaron un pH acidótico, digamos, sino hasta cuán abajo llegó ese pH, es decir, cuán bajo alcanzó a ser. Para que se den una idea, estas las figuras, digamos, que rescatábamos de pH de cada bolo. Este es el eje de las X del tiempo. Si trazamos una línea en 5,6, que es ese límite que yo les comentaba, fíjense, digamos, cómo va, cómo está este electrocardiograma de Rumen. Entonces, el tiempo lo que hace es medir por cuánto tiempo el pH estuvo por debajo de 5,6, que ya se considera un pH de acidosis. Y el área lo que nos permite ver es calcular toda esta área que incluye o considera hasta cuán abajo llegó ese pH. No es lo mismo, digamos, un pH que se mantuvo por un tiempo levemente por debajo de 5 o 6, que un rumen que llegó a pH cercanos a 5. Entonces, y finalmente el número de episodios de acidosis tampoco fue diferente entre tratamientos. Estos episodios se consideran como, son animales, digamos, que estuvieron sometidos a pH ruminales menores a 5,6 por al menos 3 horas. Y como vemos, tampoco hubo diferencias. Esto es cómo se evidencian, digamos, esos episodios de acidosis. Este es el tiempo, digamos, cada una de estas estrellitas marca un episodio, es decir, un evento de acidosis en este animal en particular, ¿no? Bueno, para ir un poco redondeando toda esta información, lo que les puedo comentar o decir, digamos, es que la combinación de monensina y virginiamicina, ambos a dosis de marbete, resultó en un 4,3% de reducción en el consumo, pero similar ganancia de peso y peso de carcasa. Esto se tradujo en un 9,4% de mejora en la conversión de alimento a peso vivo, y en un 5,4% de reducción en la cantidad de alimento consumido por kilo de carcasa obtenido. Por otro lado, el rinde y las características de carcasa resultaron similares, es decir, no fueron afectadas por el tratamiento. Tampoco hubo diferencias en cuanto al pH ruminal, a la prevalencia de rúmenes e hígados afectados, como así tampoco en la severidad de esas afecciones. Sin embargo, los animales que recibieron solo monensina y que además presentaron lesiones ruminales, fueron más propensos a desarrollar abscesos hepáticos y a presentar ganancias de peso inferiores al promedio que aquellos que tenían rúmenes sanos. Esta propensión, como les comenté anteriormente, no la observamos cuando los animales recibieron virginiamicina o la combinación, y suponemos que puede tener que ver con los efectos que tiene la virginiamicina sobre esa bacteria que les comenté, que es Fusobacterium, una de las principales causantes de abscesos hepáticos, es decir, esa propensión, digamos, a desarrollar, digamos, más abscesos hepáticos en los animales que estaban con lesiones ruminales y a presentar menores ganancias de peso, en el caso de los animales que recibieron solo monensina, justamente por la ausencia de la virginiamicina, ¿no? Como mensaje final, me gustaría decirles o comentarles, dejarles que la utilización de una dieta a base de grano de maíz seco, partido, utilizado bajo las condiciones que lo hicimos en este ensayo, y desde el punto de vista de la salud ruminal y hepática, no pareciera tener ventajas derivadas del uso de un aditivo respecto del otro o de su combinación. Sin embargo, la combinación de estos dos aditivos sí mejoró la eficiencia de conversión. Y que si bien la severidad del daño ruminal y del daño hepático fue menor al reportado en la bibliografía internacional, prevalencias del 67 y del 24% en el caso de lesiones ruminales o de abscesos hepáticos, nos están dando es una llamada de atención, y nos están diciendo que existe espacio para mejorar la salud y el bienestar de los animales, aun cuando utilizamos dietas con este tipo de aditivos.
Y bueno, para finalizar, no los voy a nombrar a todos, pero simplemente quería dejarlos acá plasmados, un agradecimiento grande, especial al equipo del INTA Villegas, donde yo trabajo, un equipo, el grupo de producción animal, un grupo genial, de mucha predisposición para trabajar, muy comprometido, sin el cual no hubiésemos podido hacer todo este trabajo. A la gente de Fibro que confió en nuestro trabajo y en la propuesta, a la gente del frigorífico Carnes Pampeanas, que realmente han colaborado con nosotros con muchos ensayos, pero con este en particular, que ocurrió durante plena pandemia con una complejidad inmensa. Bueno, realmente pusieron todo para que el experimento saliese muy bien, así que bueno, un agradecimiento especial para ellos también. Y a nuestros colaboradores externos, Juan Elizalde, los doctores Elizalde, Tedeschi y Nagaraja, que han colaborado mucho con la discusión, el manejo de los datos y la discusión, digamos, de toda la información. Bueno, estos somos algunos de los del grupo de Villegas, y para que sepan, estamos en la Ruta Nacional 188, kilómetro 339,5. Nos pueden contactar por correo electrónico. Bueno, muchas gracias a todos por el tiempo. Bueno, Irene, muchas gracias por la presentación, súper clara, con muchos detalles y precisiones sobre la experiencia realizada. Te agradecemos desde acá, te dejamos descansar la voz un rato. Ya tengo alguna pregunta, pero vamos a ir con la complementación de Elvio Bressan para esta presentación, que quizás algunas de las preguntas que tengo van a tener respuesta seguramente en lo que Elvio nos va a mostrar. Elvio, si querés ir compartiendo pantalla, yo te voy presentando. Bueno, dale. Ahí voy a Elvio compartir pantalla. Ahí va. Elvio es médico veterinario, egresado de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Tiene una maestría en negocios del Instituto de Ciencias de la Administración de la Universidad Católica de Córdoba. Desde hace 5 años se desempeña como gerente técnico de ganadería en Fibro Argentina, y a partir de este año empieza a brindar soporte técnico a los países del Cono Sur, tanto en ganadería de carne como de leche. Además es productor agropecuario con un feedlot familiar en el sur de Córdoba. Elvio, todo tuyo. Bien, muchas gracias, Fernando. En primer lugar, en nombre de Fibro, quería agradecer a la CAF por este espacio, por esta oportunidad que nos dan de poder mostrar algunas de las cosas que estamos haciendo desde Fibro en conjunto en este caso con el INTA y con consultores como la consultora Elizalde Riffel a través de Juan Elizalde. Agradecer también a toda la gente que se hizo presente. La verdad que hay más de 140 personas, una excelente convocatoria. En especial un poco también, por más que sea redundante, pero como dijo Irene, la verdad que nunca vamos a dejar de agradecer el esfuerzo que hizo INTA Villegas para poder llevar adelante este ensayo en medio de la pandemia, al frigorífico Carnes Pampeanas, que también hizo una coordinación excelente de todo el manejo de las muestras para poder evaluar todo este ensayo. Y bueno, y también a Luis Orlindo Tedeschi y Tiji Nagaraja, quienes hicieron un aporte excepcional a la discusión de este ensayo. La idea de esta presentación es muy corta, pero simplemente es, después de la excelente presentación de Irene, es poder traer un poquito esa información a tierra para poder contarle a los productores qué significa esta tecnología como herramienta para mejorar la rentabilidad del fildo, la salud de los animales, y una herramienta especialmente para poder ser adoptada en nuestro sistema de producción. Con esto, este es un cuadro que nos muestra un poco la adopción de esta tecnología en el mundo. Fibro está presente en 80 países en todo el mundo, pero estos son los principales países productores de carne, donde Fibro hace ya un tiempo que está presente,
y hoy en día podemos ver que en México el 96% del mercado de feedlot usa virginiamicina, la adopción de Sudáfrica es del 80%, Brasil el 67%, Australia casi el 60%, Canadá y Argentina estamos recién iniciando los primeros pasos, ya llevamos 3 o 4 años, donde se pone una ficha importante en el conocimiento de esta molécula. Entre todos sumamos 11,5 millones de cabezas que son suplementadas con virginiamicina, junto con monencina, ¿sí? Justamente esta, como mostró Irene, es la mejor forma de uso, donde mayor valor agregado tenemos, por lo tanto, es la forma que lo vamos a recomendar siempre. Un poco para complementar en forma esquemática, cuando nosotros damos virginiamicina, normalmente el alimento cuando ingresa al rumen empieza la fermentación bacteriana de ácidos grasos volátiles, y esto hace que incremente el ácido láctico, básicamente. Cuando uno pone virginiamicina empieza a controlar bacterias gram positivas, que son las productoras de ácido láctico, y por diferencia se empiezan a desarrollar bacterias gram negativas, que son consumidoras de ácido láctico, ¿sí? Esto nos da como resultado mayor producción de ácido propiónico, que para entender un poquito, que todos los ganaderos más o menos lo entendemos, el ácido propiónico es la energía del animal, es un subproducto, un derivado de la glucosa, pero es la energía del rumiante. Por lo tanto, esto nos termina dando mayor concentración de ácido propiónico en sangre. Esta mayor producción de ácido propiónico no se pierde. El animal, esto termina siendo mayor energía absorbida. El animal con este ácido propiónico aumenta la producción de carne, o por la teoría de la oxidación hepática, como tengo mayor concentración energética, el animal reduce el consumo para producir la misma cantidad de carne. O las dos cosas, reduce levemente el consumo y produce un poco más de carne, ¿sí? Cualquiera de las tres vías, aumento de producción de carne, reducción de consumo, o la combinación de las dos, me genera una mejora en la conversión alimenticia, que es un poco lo que pudimos ver ahí en la presentación de Irene, ¿sí? Así que un poco también lo que quería mostrar, si bien nosotros ya llevamos una serie de 7 ensayos, algunos en Argentina. Este es un producto que tiene más de 30 ensayos en todo el mundo. Acá en Argentina tenemos ensayos de investigación científica, tenemos 2/3, y el resto, los otros 4, son ensayos comerciales, pero la idea es poder mostrar la tendencia, ¿sí? Ver cómo es el comportamiento, especialmente con el consumo. Este es uno de los primeros ensayos que se hizo, donde podemos ver que siempre la línea de virginiamicina, que es la línea verde, tuvo menor consumo que la línea verde es virginiamicina más monencina, tuvo menor consumo que la línea azul, que es monencina solo. ¿Cuánto? Un 7,75% menos de consumo, ¿sí? Este otro ensayo que se hizo en Servif, en un filo comercial, todos lo conocen. Este es un ensayo que la dieta 1 de los primeros 7 días no tenía virginiamicina. Fíjense que tienen el mismo consumo. Cuando agregamos virginiamicina en la dieta 2, el consumo se reduce y se mantiene reducido durante todo el periodo de engorde, ¿sí? ¿Cuánto fue la reducción de consumo? 5,8%. Este otro ensayo que lo hizo Aníbal Pordomingo en Intanguil, se hizo con vaquillonas. Este es un ensayo que se hizo sin aditivos, que es la línea de puntos de arriba. La línea del medio es solamente con monencina. Todos sabemos que cuando agregamos monencina, el consumo se reduce. Y la línea de abajo es monencina más virginiamicina, que podemos ver que se reduce otro tanto más, ¿sí? ¿Cuánto es la reducción de monencina más virginiamicina versus monencina en la línea del medio? Casi 5%, muy en línea con lo que nos contaba Irene hace un rato, ¿sí? Un poquito para comentar y traer el ensayo este que se hizo en Intanguil, podemos ver que este fue un ensayo que se hizo con animales hasta los 82 días y después se continuó hasta los 96 días, y podemos ver lo mismo, que
Lo que está en rojo es lo que tuvo diferencia estadística. Fíjense que el consumo sin aditivos, 10,6 kilos, monensina 10,2 y virgiamicina más monensina 9,1, bajo el consumo tanto en kilos como en porcentaje del peso vivo, y también se redujo el índice de conversión a medida que agregamos aditivos. Cuando pasamos a los animales que se terminan con 96 días, pasó exactamente lo mismo. Se reduce los kilos de materia seca consumida, promedio acumulado en todo el periodo del ensayo. Hay una reducción en forma relativa del porcentaje del peso vivo, y hay una reducción del índice de conversión a medida que agregamos monensina, y mucho más cuando agregamos monensina más virgiamicina. Por lo tanto, esto un poco para explicar de que mucha gente a veces nos dice, bueno, pero yo ya estoy agregando monensina para el control de acidosis, ¿para qué necesito algo más? Bueno, un poco como explicaba Irene, los mecanismos de acción son diferentes, por lo tanto, si bien los dos controlan la acidosis, virgiamicina tiene un mecanismo de acción que es mucho más potente en el control de acidosis y es adicional al control que ya hace monensina, ¿sí? Y esto nos ayuda a mejorar mucho más el índice de conversión alimenticia. Por lo tanto, en estos momentos donde la comida es cara, es muy importante tener estas herramientas que nos ayudan a mejorar el índice de conversión. Este es el promedio que tenemos de todos los ensayos que hicimos en Argentina, que es 30 partes por millón de monensina más 25 partes por millón de virgiamicina versus 30 partes por millón de monensina, donde lo que vemos es una mejora promedio del índice de conversión de 8,5%. Generalmente no lo vimos en este ensayo que hicimos con Irene, que hicimos con Inta Villegas, pero hay una tendencia al incremento del peso de carcasa, al incremento del rinde, que acá nos da promedio de 1,8%, 4,4% de la ganancia de peso y una reducción del consumo promedio del 5,7%, ¿sí? Ahora, ¿qué significa esto en números? ¿Sí? Y acá me quiero quedar solamente con los dos ensayos que son de investigación científica, para mostrar solamente, si bien son los que tienen a lo mejor los valores más pobres, pero esto nos indica la contundencia que tiene, que esto es lo mínimo que podemos esperar de la combinación monensina más virgiamicina. Así que bueno, acá tuvimos una reducción promedio de casi 5% del consumo, un aumento promedio de 1,8% del peso vivo y 1,66 kilos más de carcasa, ¿sí? ¿Esto qué significa? Un promedio de una mejora, una reducción en la conversión alimenticia de casi 8%. Esto es muchísimo para un aditivo y especialmente para el sistema de producción. Hoy tener 8% mejor de conversión, estamos hablando de más de medio punto de conversión, de reducción de conversión, ¿sí? Y esto se da en todo tipo de animal. Si bien acá lo experimentamos con animales más bien grandes, de tipo exportación, pero lo vemos en animales de consumo, en animales de exportación, en vacas, en overo, en todo lo vemos, ¿sí? Y a ver, económicamente, ¿qué sirve? O sea, bueno, yo en un ciclo de engorde voy a hacer una inversión en virgiamicina adicional de 400 pesos casi por cabeza por ciclo de engorde. Esta reducción en el consumo me genera un ahorro de 860 pesos y este aumento de este leve aumento en el peso de carcasa me genera una facturación adicional de 556 pesos, que esto me deja un margen bruto adicional hoy de 1.000 pesos, 1.020 pesos por animal por ciclo de engorde. Esto sea, esté perdiendo plata o esté ganando plata. Hoy en día, si el negocio es magro y estoy ganando 1.500, 2.000 pesos, me significa incrementar mi margen bruto un 50%, ¿sí? Y como les decía, esto es de mínima. En otros ensayos hemos visto números bastante más generosos que esto, pero esto es lo que nosotros podríamos garantizar que de mínima podríamos tener con la inclusión de virgiamicina. Esto nos da un ROI de 3,6 a 1, o sea que yo cada peso que invierto recupero 3,6. ¿Qué significa esto? En un ciclo de engorde, cada 1.000 animales significa 1 millón de pesos de margen bruto adicional,
y visto de otra forma significa una reducción del 6% del costo de kilo producido, que hoy estamos hablando de 8 pesos aproximadamente de costo de kilo producido, que esto también es muy interesante para los feedlot que cobran hotelería por costo de kilo producido. Es un ahorro importante para el feedlot, ¿sí? Así que bueno, creemos que como negocio es un aditivo muy interesante, y no solo por la salud que genera hacia los animales, que generan menos variabilidad en los sistemas de engorde. Creo que estamos convencidos que la adopción que tienen otros países de aproximadamente 70-80% es especialmente por este valor agregado que tiene el aditivo en los sistemas de producción. Así que bueno, para terminar y como conclusión, virginiamicina es una tecnología nutricional que mejora la salud digestiva de los animales, nos permite amortiguar las variabilidades de manejo, es un amortiguador del rumen que en caso de excesos o de diferencias de horarios, diferencias de cantidades de kilos, de kilos entregados, diferencias de manejo, nos permite amortiguar estos errores. Podemos ver una curva de consumo más estable, eso es lo que vemos generalmente cuando vemos curva de consumo, son más estables, y observamos que los animales saludables aprovechan más y mejor el alimento entregado, pueden ganar más peso con menos alimento consumido, y pueden producir más kilos de carcasa o rinde al gancho, ¿sí? Si bien no lo vimos en estos ensayos, la tendencia es que vemos a la mejora en el rendimiento de los animales. Y la investigación científica nacional mostró resultados alineados con las publicaciones internacionales. Con virginiamicina Bimax podemos incrementar el margen bruto en 1.000 pesos, en más de 1.000 pesos, y bajar el costo de kilo producido en 8 pesos por animal por día. Así que bueno, no quería quitar más tiempo, simplemente era mostrar esto y quedar abierto a preguntas, ya sea de, no solo del producto, sino del sistema, de la experiencia que estamos haciendo en Argentina, que la verdad que es muy interesante, ¿sí? Y tanto preguntas abiertas para mí como para Irene.